Pues como ustedes ya saben, en el mundo existen 5 tipos de climas. Recuerden la clasificación que Köppen hizo, pero en esta ocasión veremos específicamente cuáles son los climas que tienen estos 3 continentes que teníamos pendientes ver. África tiene precisamente climas con temperaturas elevadas durante todo el año. Recordemos que las temperaturas más altas se encuentran en el Ecuador y conforme nos vamos alejando del Ecuador, ¿se acuerdan que lo vimos? Que hacia otras latitudes esta va disminuyendo. En el caso del continente africano, que se ubica entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, es decir, exactamente en la zona intertropical, pues esto se caracteriza por tener un clima principalmente cálido, o tropicales también, llamados así por su localización entre los trópicos, cuyas temperaturas son elevadas. Vamos a ver el mapa exactamente en la página 54, les había comentado, y observen, ahí podemos ver, esto es África. ¿Qué te parece, Tony? ¿África? ¡Guau! Es muy grande, maestro. Pero, ¿por qué hay tantos colores? Recuerda que esos colores indican que en este continente hay una gran variedad de climas. Veamos la simbología. Recuerden que siempre en un mapa hay que ver la simbología en la parte de abajo para saber cuáles son los climas que existen en este continente. ¿Y en un solo continente hay tantos climas? Sí, Ton. En África hay clima tropical con lluvias todo el año. Lo encontramos en toda la zona de color rojo. ¿Lo vamos viendo? Bien, lo vamos viendo en pantalla. También existe el clima tropical con lluvias estacionales, que es el de color rosado. Exactamente, vean. Es el que abarca casi la mayor parte del territorio. También tenemos 3 diferentes tipos de climas templados. Podemos encontrar con lluvias todo el año, con lluvias en invierno y con lluvias en verano. ¡Wow! ¡Órale! ¿Solo en África existen 7 tipos de climas diferentes? ¡Ah, qué impresionante! Yo de verdad no lo puedo creer. Pues regularmente se escucha que, y bueno, también lo podemos ver en videos o en documentales, que en África es un lugar muy caluroso, pero aquí estamos comprobando que también hay clima templado y con lluvia. Como pueden ver, al norte y al sur del continente hay zonas de clima templado con la estación de lluvias en invierno y también en verano. Asimismo, tenemos el clima seco estepario y, por supuesto, el seco desértico, que son los que están ubicados en las latitudes correspondientes al trópico de Cáncer en el hemisferio norte y al trópico de Capricornio en el hemisferio sur. En ambos hemisferios forman una franja entre los trópicos y los 30 grados de latitud norte y sur, donde se extienden 2 grandes desiertos, recuerdan, el de Sahara al norte y el Kalahari al sur de África. Esto se debe a los vientos secos. Como recordarán, el viento es un factor que influye en el clima. Gracias. ¡Wow! Y nos explica, creo, muy claramente cómo esto de la distribución de los climas tiene mucho que ver con esa franja que hablábamos entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, muy cerca del Ecuador, donde está la mayoría del territorio de África. Eso explica mucho por qué estos tipos de climas predominan en este continente. Ahora bien, recuerden que la circulación del aire en la atmósfera es muy importante porque distribuye la humedad en todo el planeta. Eso es muy importante. Muy bien. Y también, bueno, gracias a esa distribución tenemos una gran variedad de climas que ahora quiero mostrarles algo porque encontré unas imágenes de unos climas que son estas pequeñas fotografías sobre África. Vean. Ve nada más. Hermoso. ¡Wow! ¡Qué increíble! Wow. Es maravilloso. ¡Wow! ¡Qué padre! Contemplar la naturaleza es maravilloso. ¿Y cómo podemos interactuar con esa gran diversidad? Así es, Ton, así es. Pero eso no es todo. Vamos a ver el siguiente continente. Si esto les pareció interesante, vamos a ver ahora en Oceanía. ¿Cómo imaginan ustedes que será el clima en ese lugar? Oceanía. Yo me imagino que, pues, muy frío, ¿no? Yo creo que más bien un clima templado. Bueno, vamos a salir de dudas. ¿Qué les parece? Me parece. Vamos a ver la siguiente imagen. Y si nos ayuda Juan también, estamos viendo un continente que también es muy variado en climas, pero sin duda cuenta con un clima mucho más agradable a simple vista. Si estamos viendo. ¡Wow! Maestro, ¿es verdad que Australia está en Oceanía? Sería muy interesante viajar para allá. Así es, Ton. Y como viste en el mapa, es un país muy grande. El clima de Australia varía ampliamente, aunque la mayor parte de Australia es desértico o semiárido. Aproximadamente el 40% del territorio está cubierto por médanos o dunas de arena con climas secos, desértico y estepario. Solo las zonas del sureste y suroeste tienen un clima templado y de suelos moderadamente fértiles. La parte norte del país, específicamente la zona que rodea el Golfo de Carpentaria, tiene un clima tropical con lluvias estacionales y algunos lugares de la costa nororiental que dan al mar de Coral son el clima tropical con lluvias todo el año.
Entonces el clima es muy extremo. Así es, pero la lluvia produce la humedad del suelo necesaria para los cultivos en la época de sequía. Las otras islas que forman parte de Oceanía cuentan con climas tropicales, con lluvias todo el año, en algunas partes con lluvias estacionales, como en el caso de Papúa, Nueva Guinea, mientras que Nueva Zelanda se caracteriza por su clima templado, con lluvias todo el año y una región de clima seco estepario. Bien atentos al mapa. Órale, también podemos notar la totalidad de los climas, que están presentes en todos y en cada uno de los continentes. O sea, no hay un continente que tenga un solo clima o dos, ¿verdad, maestro? Así es, así es. Recuerden, no perder de vista la localización del continente y sus diferentes relieves, que esos, como ya lo hemos visto, son factores que influyen en la diversidad climática. Fíjense, las temperaturas más altas pueden alcanzar hasta los 50 grados centígrados, mientras las mínimas pueden llegar a temperaturas bajo cero. O sea que este continente tiene grandes variaciones de altitud y está rodeado mayormente por mares templados, gracias a la corriente marina australiana, que en este caso es una corriente cálida. Pues vamos con Asia y vamos a ver el mapa. Si nos apoyas, Juan, por favor. Claro que sí, maestro. ¿Sí? Aquí está. ¿Qué te parece? Vean los estudiantes Wow. en casa, vamos a ver Asia precisamente. Está más colorido. Asia es enorme y se ve que tiene climas muy diferentes. Sí. Tiene, según aquí nos dice nuestro libro, 11 climas diferentes. Y eso sí que es demasiado interesante porque 11, habíamos visto 7 en África, ahora 11, maestro. Así es. Voy a leerles un fragmento de un texto que investigué y esto lo vi en una página de internet. Fíjense bien, dice: Asia es un continente de más de 40 millones de kilómetros cuadrados, con territorios cercanos al Polo Norte, como el Ártico, o en el hemisferio sur y en los trópicos. De ahí que al hablar del clima en Asia debemos hablar de una amplia extensión de territorio. Ahora bien, por el tamaño que tienen y la diversidad de los climas, es importante ver que hay infinidad de paisajes que podemos ver. En Asia, por ejemplo, podemos pasar de la frondosidad de una selva tropical a la aridez de un desierto, o del Ártico con sus climas que son muy variados. Y en el sur del continente, por ejemplo, encontramos los climas cálidos que se diferencian a su vez entre el tropical seco o el tropical húmedo, como en el sureste asiático, así como la zona de Asia Central. Wow. Oiga, profe, ¿en este continente también podemos encontrar climas templados? Así es, Juan, así es. También encontramos climas templados en la zona mediterránea del continente, como en Turquía o en la costa oriental del Mar Amarillo y el Mar de Japón, mientras que la zona de Medio Oriente y Centro, el centro oeste más bien, se caracteriza por ser de clima seco desértico y seco estepario. Más al norte encontramos un clima continental más húmedo y frío. Ahora, en el clima polar de Asia debemos diferenciar entre el polar de tundra y el de hielos perpetuos, o sobre todo el polar de alta montaña, como en el caso del Himalaya. Wow. Cada clima frío tiene sus características, por lo que veo, ¿verdad, maestro? Es correcto, dependiendo, recuérdenlo, de su localización. Clima tropical con lluvias todo el año y con lluvias de monzón. ¿Qué es monzón? Muy bien, muy buena pregunta, Ton. Ton se pregunta qué es monzón. Pues bueno, monzón deriva de la palabra árabe mausim, que significa estación. En este caso, el monzón es un viento estacional que sopla de regiones frías a regiones cálidas y se caracteriza por traer humedad y fuertes precipitaciones. Estas lluvias inundan los campos, haciéndolos idóneos para el cultivo del arroz, como podemos ver en la imagen. Exactamente, esa es la situación ideal para poder sembrar el arroz. ¿Y qué otros climas tenemos? A ver. Voy a leer aquí. Dice que tenemos seco estepario y seco desértico. Ay, es muy extremo, ¿verdad, maestro? De clima seco a frío. Así de extremo, así de extremo. Bueno, déjame, te ayudo a leer un poquito con la simbología de los mapas. También nos muestra que Asia tiene un clima templado con lluvias todo el año, otro templado con lluvias en invierno, templado con lluvias en verano, frío con lluvias todo el año, y finalmente tenemos climas polares, el polar de tundra, el polar de hielos perpetuos y polar de alta montaña. ¡Wow, qué interesante! Y todo se debe a la localización del continente en el planeta. Así es. Y qué bien que se interesan por este tema. Bien, hemos aprendido mucho y sabemos algo que nos queda muy claro, que entre más cerca está del Ecuador, es más probable que el clima sea o seco o sea templado, pero entre más se acerca a la zona del norte o el sur, el clima va disminuyendo en cuanto a su temperatura. ¿De acuerdo?